los últimos años, en materia educativa, parece haber cierto consenso en la importancia de las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido. Y de hecho, según el último relevamiento de la ANEP, casi 50.000 niños acuden a este tipo de centros de estudio. El consejero de los docentes en primaria, Pablo Casciani, alertó recientemente que en el proyecto de ley de presupuesto se vienen cambios en este sentido. La ampliación de la extensión del tiempo pedagógico será de ahora en más solo para los quintiles 1 y 2, los sectores más vulnerables. ¿Vamos a profundizar en esta noticia? Para eso estamos justamente en diálogo con él, con el maestro Pablo Casciani. Casciani, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, Romina. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Primero, una consideración general, antes de hablar concretamente de estos cambios que se vienen para lo que es las escuelas de tiempo extendido. ¿Qué visión general tiene del presupuesto para primaria? Unos primeros apuntes, por lo menos. A ver, lo que tenemos en el presupuesto es una situación bastante compleja. Y explico por qué. En realidad tenemos un anuncio en el Consejo de Públicos de una reducción salarial de un 5% para docentes y funcionarios. Creo que hay bastante consenso en que los docentes todavía no habían alcanzado remuneraciones acordes con la tarea y con la formación, pero además tenemos no solo que no aumenta el presupuesto cuando se plantean aumentos en cantidad de niños o en cantidad de tiempo, sino que además en la propuesta del Ejecutivo se reduce. Entonces tenemos una serie de metas que yo creo que por suerte Uruguay tiene bastante consenso en términos de los actores de la academia, los sindicatos, las organizaciones políticas, la ciudadanía en general, digamos, con esto de universalizar 3 años, por ejemplo, o aumentar el tiempo pedagógico, o mantener propuestas de carácter integral en materia de escuelas, digamos, no es una escuela que es la maestra sola, sino que hay otras figuras, profesores de educación física, maestros de apoyo, maestros comunitarios, talleristas de arte, y eso necesariamente requiere más dinero. Entonces, si no hay más dinero previsto, lo que va a financiar eso es la optimización, como dice el Ejecutivo, o el ajuste, el aumento de la cantidad de gurises por grupo, la ralentización de la concreción de las metas que tiene planteada la ANEP, y esto va en contra de lo que la ciudadanía entiende que se tiene que hacer en educación, digamos. Por lo menos en el capítulo tiempo pedagógico y cobertura en educación inicial, en las metas hay 16.000 niños más en tiempo completo en quintil 1 y 2, hay 3.500 niños más, 3.700 en 3 años, pero no está financiado. Ajá, eso es lo que usted ve así a grandes rasgos, diferencias y aspectos que no están, no tienen relación entre lo que se establece en la meta con el financiamiento que se requeriría tanto en infraestructura como en docentes a cargo, ¿no? Claro, y en algo que primaria advirtió en su momento, porque el presupuesto se elaboró de una forma muy rara, es decir, lo elaboró Codicen con una asesoría de OPP, del economista Bouzón, pero los consejos tuvieron poco que ver en varias de las cuestiones centrales. Miren el problema que se plantea con la extensión del tiempo pedagógico. Primaria en estos momentos tiene 2 modalidades, o 3 si consideramos a los maestros comunitarios. Tiene escuelas de tiempo simple donde los niños concurren en el contraturno al maestro comunitario, tiene escuelas de tiempo completo donde es el mismo docente durante 7 horas y media, pero después tiene una modalidad que es tiempo extendido, donde es un maestro de 20 horas, más el almuerzo, más talleres. Esa es la modalidad más reciente, ¿no? Quizás, es desde el 2013, ¿no? Y lo que ha llevado es que a escuelas que tenían un tiempo convencional extiendan su horario a través de esto que usted señalaba, ¿no? O sea, el maestro está a las 4 horas, pero además se le suma el almuerzo y talleristas en general. Y talleristas donde los niños no salen de la institución, están, digamos, los papás están
tranquilo de que de las 10 a las 17 o en algunos casos de la mañana hasta media tarde el niño permanece en el local escolar, pero esta modalidad es la que se optó para escuelas de quintil 3, 4 y 5, es decir, las que no son las menos vulnerables y tenían espacio físico. Y esto tiene que ver con un fenómeno de las ciudades, digamos, de que se vacían las áreas centrales, pero además no solo se vacían las áreas centrales, sino en términos demográficos, son sectores que tienen menor tasa de natalidad y por lo tanto aparece espacio en las escuelas. Y esto ha dado escuelas bien interesantes, porque son escuelas que no de aluvión, digamos, no son niños necesariamente del barrio, y por lo tanto son escuelas que son mucho más heterogéneas, es decir, rompen con la segmentación que tiene el territorio y se aprovecha una cosa que es la falta, digamos, de política de ciudad para dar mayor tiempo pedagógico. La ANEP en este presupuesto se priva de ese tipo de propuestas porque señala que la extensión del tiempo pedagógico va a ser solo para el quintil 1 y 2. Por lo tanto, los sectores medios o sectores de trabajadores, porque el quintil 3, digamos, no estamos hablando de situaciones de ingresos muy superiores, se abandona a esos sectores en la extensión del tiempo y por lo tanto es un problema no aprovechar el espacio en las escuelas, porque esto implica que vas a tener que construir un nuevo centro y por lo tanto es mayor inversión, pero además este tipo de propuestas generaban escuelas mucho más heterogéneas y el efecto... Bueno, eso, a ver, capaz que vale la pena profundizar entonces en las características que ya tienen hoy en día esas escuelas de tiempo extendido. Usted decía, claro, implica aprovechar distinto la ciudad. ¿Podemos profundizar un poco en ese concepto? Porque contempla, entre otras cosas, la situación de los padres que muchas veces van a trabajar a determinados barrios donde aprovechan y ahí entonces llevan a sus niños a las escuelas en ese barrio donde trabajan. Efectivamente, y además hay situaciones que son como paradigmáticas, digamos. Escuelas públicas en Positos o en la zona de la costa, digamos, en general incluyen a los niños del barrio y a los hijos de quienes van a trabajar el barrio. O después escuelas que tienen que están sobre una avenida en determinada centralidad, pensemos en la escuela Alemania en Vilar de Bois, Martín, son escuelas donde van los niños del barrio, pero también van los que vienen a trabajar al centro, que utilizan el corredor de San Martín o el corredor de Millán, y por lo tanto vienen de zonas periféricas de la ciudad. Eso da escuelas mucho más heterogéneas en términos de el capital social, el capital cultural que tienen los niños que asisten a la escuela. Eso le iba a preguntar, ¿qué ventajas tiene desde ese punto de vista? O, por ejemplo, ¿está comprobado que tienen mejores resultados académicos esas escuelas? ¿Qué se ha sacado en limpio de lo que han sido estos años ya de experiencia de las escuelas de tiempo extendido? En Uruguay todavía no tenemos evidencia empírica de que estas escuelas tengan mejores rendimientos. Lo que sí en el mundo hay bastante literatura académica de que las escuelas heterogéneas que logran romper, digamos, con la segmentación de una escuela de un barrio determinado, donde van solo los niños de ese barrio, tienen mejores resultados, sobre todo para los más vulnerables o los que tienen menor capital cultural. Entonces, es una definición rara, está bien en términos de focalización y primaria tiene como esto de identificados los quintiles de las escuelas que se pueden transformar a tiempo completo, en el quintil 1 y 2 se transforman. Las que son de tiempo simple tienen más recursos que las otras porque tienen maestros comunitarios, tienen menor ratio, menor cantidad de estudiantes por grupo, tienen acceso a trayectorias protegidas, a proyectos específicos que lo que generan es mayor inversión por estudiante. Pero amputarse la posibilidad en un país como Uruguay de tener escuelas que tengan esta característica, no parece ser una resolución tomada sobre criterios pedagógicos, sino sobre criterios económicos. A ver, le hago una consulta porque imagino que puede haber muchos padres preocupados. ¿Qué pasa con las actuales escuelas? Esto lo estamos señalando, o lo que usted está planteando es hacia adelante, ¿no? El por dónde se seguiría, digamos, apuntando. En este caso, entonces, se va a priorizar, según el presupuesto,
en los quintiles 1 y 2 se va a ir por ahí para seguir creciendo con escuelas de tiempo extendido y no así en otro tipo de quintiles, en el de 3 y 4, como usted señalaba, que es por donde han crecido actualmente. O sea que las que ya están con tiempo extendido se mantienen como tal. Eso sí, para eso sí están los recursos. Las que ya están en la línea de base, no habría ninguna razón para eliminarlas. Yo creo que eso sería una definición de un costo político que entiendo nadie está dispuesto a sacar una escuela que tiene tiempo extendido, tiempo completo, volverla a tiempo simple. Pero eso son definiciones que tiene que tomar la actual administración. Bien, pero le iba a consultar entonces, ahora uno dice igual, de todas formas, ante un contexto y un panorama de restricciones fiscales como tenemos, sumado al impacto que tuvo la emergencia sanitaria en materia económica, bueno, si hay que priorizar, parece lógico que se priorice por los quintiles 1 y 2. ¿Usted en ese sentido qué dice al respecto? No, yo creo que en ese sentido lo que hay que ver es la situación del sistema educativo y de las políticas que afectan el sistema educativo. Si nosotros vamos a generar espacios porque los centros de las ciudades se vacían y tienen menor tasa de natalidad, no resulta razonable, hasta en términos económicos, construir una escuela de 4 millones de dólares en zona de quintil 1 y 2, porque el espacio está en otro lado. Entonces lo que se deben buscar son mecanismos de extensión del tiempo. Primaria además tiene una priorización de la matrícula donde, si uno tiene hermanos en la escuela, queda en esa escuela, pero además cuando uno no tiene hermanos en la escuela se ordena por ejemplo, hijos de hogares monoparentales que trabajen, niños que provienen de CAIF, es decir, que vienen de zonas más vulnerables, gurises que tienen tarjeta Uruguay Social, es decir, hay una lógica distributiva en cómo se administra la matrícula. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que Uruguay está construyendo, creo que es la construcción de jardines más importante de la historia del país, porque construye unos 50 jardines, y eso en su mayoría son niños de 4 y 5 que ya están en un centro escolar, en una escuela cursando inicial y que van a tener un edificio nuevo. Y por lo tanto van a liberarse por lo menos unos 480 grupos, 500 grupos, en esas escuelas que tienen los jardines. Es decir, que no es razonable pensar que hay que generar mayor inversión en infraestructura para extender el tiempo, sino que hay que utilizar la infraestructura que tenemos, pero además aprovechando este gap de escuelas más heterogéneas y menos homogéneas, porque eso también implica romper el gueto, que digamos, para que se entienda. Muchas veces es parte de los problemas, digamos, de las escuelas más vulnerables que son poco heterogéneas. Y bueno, en este escenario, en términos teóricos puede resultar correcto señalar que solo se va a extender el tiempo pedagógico en quintiles 1 y 2, pero vamos a estar desperdiciando todos estos espacios vacíos que ya tenemos y que pueden perfectamente dar lugar a gurises del quintil 1 y 2. Sí, es interesante lo que plantea por el hecho de pensar el crecimiento o el incremento del tiempo pedagógico, pero incorporando todas estas cuestiones, ¿no? Infraestructura física de las escuelas, situación de los barrios, la búsqueda de esa heterogeneidad de la que habla, situación de políticas de cuidado también, ¿no? Porque estoy pensando la practicidad que tiene para los padres, quizás, de determinado quintil más vulnerable, bueno, el poder ir con su hijo hasta la zona donde trabaja y allí poder dejarlo todo el tiempo mientras que trabaja, ¿no? La pandemia ha revelado que Uruguay le da muy poca pelota a la infancia, pero además que el sistema educativo tiene una función de cuidado que es importantísima. Es decir, uno de los problemas que tenemos este año todos quienes tenemos hijos chicos es que esta menor frecuencia o menor horario en las escuelas nos ha complejizado a toda la vida. Entonces, son cuestiones donde a veces cuesta juntar el mensaje de dinero que plantea el presupuesto, que reduce, con cuál es la situación de
perspectiva de la ciudadanía respecto a que esto hay que hacerlo y con los recursos que efectivamente disponen en concreto el sistema. Entonces, bueno, ni que hablar de el otro artículo que no tiene presupuesto asociado que pide la ANEP, que es la posibilidad de contratar con privados para extender el tiempo escolar. Yo creo que ahí vamos todavía a un escenario todavía un poquito más complejo. A ver, ¿cómo es eso? La ANEP pide una excepción al tope de la compra directa para contratar con organizaciones privadas cuestiones vinculadas a la extensión del tiempo escolar. Pero eso qué puede ser, por ejemplo, con un club de barrio, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se piensa en ese sentido? ¿En qué se piensa en ese sentido? Yo supongo que lo que está planteando ANEP allí son mecanismos que contratan en espacio privado, que pueden ser ONGs o fundaciones de cualquier tipo, actividades para la extensión del tiempo escolar, lo cual tiene complejidades, digamos, tiene una serie de complejidades, en primer lugar porque propone una situación en la cual hay partes del tiempo donde los niños no van a ser responsabilidad de la escuela, pero además porque instala una lógica que es compleja, que nosotros la venimos trabajando con INAU en los espacios donde no tenemos posibilidades de matrícula en tiempo completo, que es, bueno, los niños tienen un rato en la escuela, una media jornada en la escuela y una media jornada asociado a un club de niños. Eso tiene una serie de desafíos bien importantes porque implica que los niños circulen por la ciudad, no pueden circular solos, es decir, nos vamos a un escenario un poquito más complejo para la jornada de los gurises. Uh-huh. Y usted dice entonces ahora eso se permite, o sea, se da esa posibilidad para esa contratación con instituciones privadas. ANEP pide la excepción del límite de la compra directa que marca el TOCAS. Bien, o sea que, pero ya por lo visto ya se hacía, ahora lo que pide es una excepción al límite. No, en realidad lo que se hacía, se articulaban servicios que dependen de INAU con las propuestas que dependen de primaria. Allí había como una sastrería medida, estoy pensando sobre todo en escuelas del centro. Uh-huh. Acá lo que se plantea es que la ANEP contrate, no es que el INAU tenga su club de niños donde tenga mayor necesidad, sino que la ANEP contrate a organizaciones privadas, es bastante diferente. Bien, bueno, después va a dar para profundizar entonces en este punto. Por último le pregunto, respecto a estas consideraciones que usted ha hecho y a estos reparos que tiene, ¿qué respuesta tuvo? Imagino que lo planteó en el propio Consejo de Educación Inicial y Primaria. Eso se planteó, es más, estuvo advertido esta situación de la ampliación de la cobertura en 3 y la ampliación del tiempo pedagógico implica mayor inversión por estudiante y eso necesita recursos. Y lo otro que estuvo advertido fue no amputarse la posibilidad de generar propuestas de extensión del tiempo pedagógico en escuelas de quintil 3 y 4 fundamentalmente, uh-huh. Porque nos íbamos a ir a un escenario donde prácticamente solo iba a poderse extender el tiempo pedagógico donde pudiéramos construir edificios, porque recordemos que las zonas de quintil 1 y 2 son las que no tienen posibilidades, salvo que se construya una escuela nueva para desdoblar las escuelas y extender el tiempo, digamos. Extender el tiempo implica que los grupos de la tarde tienen que tener otro lugar. Pero bueno, se tomó la definición de mantener el quintil 1 y 2. ¿Por ahora tienen alguna expectativa con que se dé algún cambio a nivel del Parlamento? Yo creo que... Dado que es donde está ahora la discusión del proyecto, ¿no? Que el debate que se está llevando adelante debería llevar al Ejecutivo al envío de un mensaje complementario. Es muy difícil financiar estos niveles de expansión que están planteados en los objetivos sin tener algún peso más. Creo que además el escenario de la pandemia también nos ha planteado un desafío, digamos, en las metas de ANEP hay desafíos de aprendizaje
que van a ser insalvables si no hay no un destino generalizado nuevo de recursos, sino recursos que puedan ser focalizados en los gurises que tuvieron más dificultades en la pandemia, que tenían más dificultades antes de la pandemia y que en el marco de la asistencia voluntaria están asistiendo poco a la escuela. Es decir, hay un escenario donde UNESCO, UNICEF, pero el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo están diciendo que esto tiene unos efectos que no podemos prever, que esto además va a requerir más recursos, o sea que yo creo que allí, si la academia está señalando hacia ese lado, los organismos que trabajan con infancia y educación están señalando hacia ese lado, si todos los actores, digamos, que tienen que ver con el sistema educativo están señalando una dificultad grande con el COVID, pero además la imposibilidad de cumplir esto sin generar mayores recortes o mayores cantidades de gurises por grupo, no sería razonable sostener, digamos, otro tipo de prioridades presupuestales que no estuvieran asociadas a esto, porque efectivamente todavía no tenemos proyecciones de cuánto nos va a afectar en términos de aprendizaje y de desescolarización. Maestro Pablo Casciani, consejero de Educación Inicial y Primaria, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar seguramente más adelante. Vamos a seguir atentos entonces a estos temas y a cómo se dé la discusión al respecto en el Parlamento. Gracias. Gracias a ti, Romina. Fuerte abrazo a la audiencia y un placer. Chau, chau.